El secreto para ser siempre positivo, la lección que todos necesitamos en las profundidades de las montañas, acurrucada como un secreto bien guardado, existía una pequeña aldea donde la vida fluía a un ritmo distinto, como si el tiempo mismo hubiera decidido descansar. Las casas, construidas con la paciencia de la madera y la piedra, bordeaban un río de aguas cristalinas que entonaba una canción eterna. Por sus calles empedradas corrían las risas de los niños, las flores silvestres crecían con una libertad valiente y el aire siempre olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. En este rincón de paz, había una presencia que era el corazón mismo del lugar, una anciana de cabellos plateados como la luz de la luna y pasos tan serenos que no parecían tocar el suelo. De ella emanaba una calma casi mística, un aura de tranquilidad que envolvía a todos. Su sonrisa no era un simple gesto, era un refugio. No importaba quién se acercara a ella, un niño con las rodillas raspadas, un vecino con el corazón cargado de preocupaciones o un viajero agotado por el camino, ella los recibía con la misma serenidad inmutable, como si conociera un secreto que el resto del mundo había olvidado. Nadie en la aldea recordaba haberla visto jamás enfadada, triste o derrotada. Su voz era un susurro, como el murmullo del río al atardecer, y sus ojos poseían un brillo especial, una mezcla perfecta de ternura infinita y sabiduría ancestral. La gente del pueblo decía que bastaba con sentarse a su lado en silencio para que las preocupaciones más pesadas se volvieran ligeras como hojas al viento. Con el tiempo, la empezaron a llamar la mujer de la calma eterna. Y todos, en el fondo de su corazón, se hacían la misma pregunta: ¿cuál era el secreto de esa felicidad que parecía indestructible? Algunos creían que era un don divino, otros susurraban que era un milagro. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que detrás de esa sonrisa radiante se escondía una historia marcada por la más profunda de las tristezas. Una tarde cálida, mientras el sol pintaba el cielo con pinceladas de oro y naranja, un joven llamado Mateo, cuyo corazón vivía en un estado de perpetua tormenta, decidió finalmente acercarse a ella. Llevaba tiempo observándola desde la distancia, fascinado y desconcertado por esa paz que parecía inmune a las tempestades de la vida. Él, en cambio, era prisionero de su propia mente, una ansiedad constante por el futuro, remordimientos por el pasado y una insatisfacción crónica que le robaba el sueño por las noches. Con pasos llenos de duda, se sentó en el banco de madera junto al pequeño jardín donde la anciana cuidaba de sus flores. Ella lo recibió con su sonrisa de siempre, sin hacer preguntas, como si su alma ya supiera la carga que él llevaba. Por un momento, Mateo permaneció en silencio, sintiendo que sus palabras eran demasiado frágiles frente a esa mirada llena de paz. ¿Cómo lo hace?, preguntó finalmente, con la voz entrecortada. ¿Cómo puede estar siempre tan tranquila, tan feliz? La anciana bajó la vista hacia una pequeña flor que sostenía en sus manos, y la acarició con la delicadeza de quien protege un tesoro invaluable. No respondió de inmediato. En su lugar, lo invitó con un gesto a escuchar el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Si de verdad quieres conocer mi secreto, dijo al fin, con su voz suave, primero debes saber que yo no siempre fui así. En ese instante, el brillo en sus ojos cambió. Seguía habiendo dulzura, pero ahora se mezclaba con el eco de un dolor antiguo y profundo, como si un recuerdo dormido durante décadas estuviera a punto de despertar. Mateo observó cómo la anciana tomaba aire lentamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar tuviera el peso de una vida entera. Perdí a mi esposo cuando apenas éramos jóvenes, comenzó. Una enfermedad se lo llevó lentamente, apagando su luz día tras día, y yo no pude hacer nada más que sostener su mano y verlo partir. El joven sintió un nudo en la garganta. Pensé que ningún dolor podría ser más grande, continuó ella, hasta que, años después, mi único hijo, la luz de mis ojos, murió en un accidente.
Él era todo lo que me quedaba. Mi compañero ya no estaba, y mi niño tampoco. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como rocas. En ese entonces, la casa se volvió inmensa y silenciosa. Cada rincón, cada objeto, era un grito que me recordaba todo lo que había perdido. No tenía más familia, no tenía un motivo para levantarme de la cama cada mañana. Mis ojos se humedecieron, pero ya no me quedaban lágrimas para derramar. Llegué a un punto en que la vida dejó de tener sentido. Un día, salí de casa sin rumbo fijo. Caminé hasta el río, el mismo que ahora nos canta. Y allí, en la orilla, decidí que era el momento de dejar de luchar. Decidí que me dejaría llevar por la corriente. El corazón de Mateo latía con fuerza. Estaba escuchando el instante preciso en que una vida casi se detuvo para siempre. Sentí que todo dentro de mí estaba vacío, confesó la anciana. Ni siquiera tenía miedo, solo un cansancio infinito, como si hubiera cargado el peso del mundo durante demasiado tiempo. Se agachó para tocar el agua, fría y viva. Y justo en ese instante, cuando estaba a punto de dar el último paso, algo ocurrió. Una ráfaga de viento movió las ramas de los árboles, y las hojas cayeron danzando sobre el agua. Escuché el canto de un pájaro, tan claro y vibrante que rompió el silencio de mi mente. El olor a tierra húmeda me envolvió como un abrazo. Fue como si la naturaleza me estuviera hablando. Como si el mundo me recordara que, a pesar de todo, yo todavía estaba aquí, y que no todo estaba perdido. En ese momento, algo dentro de mí tomó una decisión. Decidió quedarse. No tenía idea de cómo iba a seguir adelante, pero supe que quería intentarlo. Aunque fuera solo por un día más. Y así, di el primer paso para alejarme de la orilla. El camino de regreso a casa parecía diferente. Cada piedra, cada hoja, parecía tener un brillo que antes no había visto. Comprendí algo fundamental ese día: la vida no me debía explicaciones. Nunca encontraría un ¿por qué? Que justificara mi dolor. Así que, en lugar de buscar respuestas imposibles, comencé a buscar lo que sí estaba allí. Empecé a fijarme en las cosas pequeñas, la calidez del sol en mi piel, el aroma del pan de una vecina, las risas lejanas de los niños. Eran detalles diminutos, sí, pero cada uno era un ancla que me mantenía en el presente, un recordatorio de que todavía existía la belleza, incluso en medio de la oscuridad. Me propuse vivir un día a la vez. Sin hacer grandes planes. Sin aferrarme a los fantasmas del pasado. Solo estar aquí, ahora. Poco a poco, mi corazón dejó de sentirse como una casa vacía. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad para descubrir algo nuevo: el vuelo de una mariposa, una flor abriéndose al sol, el calor de una taza de té entre mis manos. Así empezó mi nuevo capítulo. Un capítulo en el que aprendí que la vida sigue, si tú decides seguir con ella. Mi decisión de seguir viviendo necesitaba un propósito. Me dije a mí misma: si voy a vivir, que sea de verdad. No como una sombra que respira, sino como alguien que siente, aprende y entrega. Comencé ayudando en lo que podía. Llevaba sopa a una vecina enferma, cuidaba el jardín de un amigo ausente, y sobre todo, ofrecía mi silencio y mi escucha a quien lo necesitara. Descubrí una verdad maravillosa: al dar un poco de mí, mi propio dolor se hacía más ligero. Un día, desempolvé mi vieja máquina de coser para reparar un vestido. El sonido del hilo atravesando la tela me envolvió en una calma que no sentía en años. Era como si no solo estuviera reparando una prenda, sino también los pedazos rotos de mi propia alma. Ese día entendí que no basta con evitar el dolor. Hay que llenar el alma de algo nuevo, algo que la haga florecer otra vez. La costura se convirtió en mi meditación.
Cuando coses, no puedes estar en el pasado ni en el futuro. Tienes que estar aquí, siguiendo el hilo, sintiendo la tela. Y al centrar mi mente en ese instante, la tristeza no desaparecía, pero dejaba de gobernar mi vida. Se convirtió en un puente entre mi soledad y la comunidad. Las telas llegaban rotas, gastadas, olvidadas. Y cuando las devolvía, renovadas, veía un brillo en los ojos de la gente, como si no solo la prenda hubiera vuelto a la vida. El trabajo hecho con amor es una medicina para el alma. No borra las cicatrices del pasado, pero fortalece el presente y abre caminos hacia el futuro. Mateo la miraba, y por fin comprendía. Esa calma misteriosa no era un don caído del cielo. Era el resultado de miles de pequeñas elecciones conscientes, acumuladas día tras día, año tras año. Muchos creen que la felicidad es una recompensa que llega cuando todo es perfecto, dijo ella, deteniendo su labor y mirándolo directamente a los ojos. Pero yo aprendí que no es así. La felicidad, la paz, es una elección diaria. No se trata de negar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de decidir, aún en medio de la tormenta, buscar un rayo de luz. Es agradecer por lo que tienes, aunque no sea exactamente lo que soñabas. Es responder con calma cuando el mundo te invita a la amargura. Hizo una pausa, su mirada perdida en el horizonte. Yo no tengo una vida perfecta, Mateo. Todavía extraño a mi esposo y a mi hijo cada día. Pero ya no vivo en ese vacío. Vivo en el presente. Y en el presente, siempre hay algo que cuidar, algo que crear, algo que amar. El joven sintió un calor expandirse en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en todo lo que le faltaba y comenzó a ver todo lo que ya tenía. La anciana le sonrió, y en esa sonrisa estaba todo el secreto. La paz no llega cuando todo se acomoda afuera, concluyó suavemente. Llega cuando tú te acomodas por dentro. Y esa es una decisión que puedes tomar cada mañana al despertar. Mateo supo en ese momento que no se iría de allí siendo el mismo hombre que había llegado. Esta historia nos recuerda que la paz no depende de lo que la vida nos da o nos quita, sino de cómo elegimos responder. Es una práctica diaria de gratitud, presencia y amor. Es la elección de buscar la luz, incluso en los días más grises. Si estas palabras han traído un momento de calma a tu corazón, te invito a compartirlas. Así, esta pequeña luz puede llegar a alguien más que la necesite. Y si deseas continuar este viaje de reflexión, suscríbete para descubrir más historias que inspiran el alma. Que encuentres en tus días la belleza escondida en las cosas simples. Que tus cicatrices te recuerden tu fortaleza. Y que la paz no sea una meta lejana, sino el camino que eliges caminar, paso a paso, cada día.